Vamos a comenzar a estudiar circuitos que llamamos circuito con corriente directa, pero debemos mencionar que vamos a asumir que los circuitos que estudiaremos se encuentran en estado estacionario. Esto lo que quiere decir es que la corriente en el circuito es constante, tanto en magnitud como en dirección. Su valor numérico no cambia y tampoco la dirección en la cual fluye a través del circuito. Así que cuando está así el circuito, decimos que el circuito está en un estado estacionario. Ahora bien, esto es un poco distinto de lo que es un circuito con corriente directa. Podemos decir lo siguiente: si la corriente en un circuito es constante en dirección, eh, le llamamos corriente directa o corriente DC. Hay otro tipo de corriente que es corriente alterna o AC, donde la corriente cambia su dirección. Está en algunos momentos fluyendo, digamos, en el circuito a favor de las manecillas de reloj, luego cambia en contra de las manecillas de reloj y así. A eso se le llama corriente AC o corriente alterna. Nosotros estaremos estudiando circuitos con corriente directa y en el caso de los resistores y capacitores vamos a estudiar circuitos en estado estacionario, que es que la corriente no cambia ni en dirección ni en magnitud. Bien, ya sabemos que para establecer una corriente en un circuito hace falta un voltaje. Así que podemos decir lo siguiente, que para establecer una corriente en un circuito hace falta una fuente de voltaje, algo que provea esa diferencia de potencial. Y el ejemplo que vamos a estar usando es una batería. El nombre que se le da a estas fuentes es fuentes de fuerza electromotriz. Así que a estas fuentes les llamamos fuentes de fuerza electromotriz. Aquello que hace que las partículas adquieran la energía, ¿verdad? Eso que llamamos el voltaje, pues en este caso tiene un nombre un poco más técnico, se le llama FEM. Cuando escuchamos el término FEM, se refiere a fuerza electromotriz, que eso es lo que nos dan estas fuentes. Y usamos la letra E cursiva para indicar esa FEM, esa fuerza electromotriz. Ahora bien, ¿qué queremos decir cuando hablamos de la FEM? La FEM es el voltaje máximo posible que la fuente
puede proveer entre sus terminales. La FEM es el voltaje máximo posible que nos puede proveer entre los terminales de la misma. Y vamos a usar un ejemplo para indicar por qué esto no es lo mismo que el voltaje entre los terminales cuando tenemos una fuente conectada a un circuito. Así que vamos a usar el siguiente ejemplo. Como ya mencioné, el ejemplo de la batería. Aquí tenemos un diagrama de una batería. Es conocido que el terminal positivo de la batería es el que tiene esta parte aquí. Y el terminal negativo estaría acá abajo. Así que le hemos puesto los signos. ¿Por qué un terminal se le llama positivo y el otro negativo? Bueno, el terminal positivo está a un potencial mayor que el terminal negativo. El terminal positivo está a un potencial mayor que el negativo. Por eso es que hay una diferencia de potencial eléctrico o voltaje entre los terminales de la batería. Y aquí hay que distinguir entre lo que encontramos en la realidad versus lo que sería ideal. Así que una batería real tiene resistencia interna. La batería está constituida por materia y la materia ofrece cierta oposición al paso de la corriente. O sea, que aunque la batería misma es la que genera, ¿verdad? O es la que es capaz de darnos ese voltaje para que se genere la carga, ella misma se opone al movimiento de esa corriente porque tiene cierta resistencia interna, que le vamos a llamar R minúscula. Si tuviésemos una batería ideal, en ese caso esa resistencia interna R es 0. Y en este caso, la diferencia de potencial entre sus terminales va a ser igual a su FEM. La diferencia de potencial entre sus terminales es igual a su FEM. Pero esto es un caso que llamamos ideal. En el caso de la batería real, en ese caso su resistencia no es 0. Así que debido a esa resistencia interna, el voltaje entre sus terminales no es igual a su FEM.
cuando está conectada a un circuito. Cuando está conectada a un circuito en el que fluye una corriente. Bien, y para explicar cómo es que esto funciona, vamos a imaginarnos que tenemos el siguiente circuito. Vamos a subir esto un poco. El circuito es el que tenemos aquí al lado izquierdo. Tenemos la batería conectada a un circuito que tiene un resistor con una resistencia R. Si la batería fuese ideal, entonces el voltaje entre los terminales sería igual a su FEM. Si la FEM de la batería, digamos, es 1.5 voltios, pues entonces al conectarla eso es lo que nos va a dar si fuese ideal. En el caso de una batería real, eso no va a ocurrir. Si miramos dentro de esa batería, ¿verdad? Imaginándonos que pudiésemos hacer una especie de diagrama, como se muestra en la figura de la derecha, esta parte sería lo que sería la FEM de la batería, si fuese ideal, pero podemos modelar esa batería real asumiendo que consta de dos partes. Tenemos esa fuente ideal de FEM y además de eso está acoplada aquí una resistencia que sería equivalente a la resistencia interna del circuito. Así que vamos a analizar un poco qué ocurre cuando digamos que vamos moviéndonos desde el punto A, digamos, hasta el punto C en la figura, en la batería. Así que si vamos del punto A al punto B, note que cruzamos la fuente y vamos a ganar energía, y eso implica que el potencial aumenta. Recuerde que vamos del negativo al positivo, vamos de menos a más, así que hay un potencial que se aumenta y es por una cantidad cursiva. Ahora bien, si vamos de B a C, sabemos que la energía potencial disminuye cuando una cantidad de carga pasa a través de una resistencia. Eso lo vimos en el video de potencia eléctrica. Y eso implica que el potencial disminuye. Así que de B a C, el potencial disminuye. Y lo hace por una cantidad que va a ser igual a corriente por resistencia. Recuerde que para la ley de Ohm, vamos a escribir eso por aquí en alguna esquinita, delta V es igual a I por R. Así que si hay un cambio en el potencial eléctrico, hay un voltaje, estaría dado por I por R. Y de ahí entonces es que sale esta expresión cuando vamos de B a C. Si ahora vamos a medir el voltaje entre los terminales, que sería entonces medir, digamos, desde acá hasta acá. Aquí mediríamos delta V. Si usted hace esa medición, usted va a encontrar que el voltaje entre los terminales, delta V, va a ser igual al voltaje de la FEM, al valor de la FEM, menos I por R. O sea, ganamos porque
Cruzamos la FEM ideal ahí, la parte de la FEM, pero perdemos cuando cruzamos la resistencia interna. De hecho, quisiera mencionar, ¿verdad? Para que dejar esto claro, que este delta V es el voltaje entre los terminales de la batería que estamos considerando real, con resistencia interna. Y vamos a ver dos detalles rápidos. Primero, que si la batería es ideal, o sea que si R es igual a 0, entonces delta V va a ser igual a la FEM, que es lo que mencionamos anteriormente. Ese sería el caso de una batería ideal. Y note también que el voltaje en los terminales delta V es menor que la FEM. Si la batería está conectada a un circuito con corriente. Así que está conectado a un circuito y una corriente fluye por este. Eso lo vemos de la ecuación matemática, porque el voltaje de los terminales es la FEM menos I por R, por lo tanto va a ser menor que la FEM. Así que esto nos lleva a dar una definición de la FEM bastante rápida, o digamos al punto, que sería lo siguiente. Podríamos decir que la FEM es el voltaje de la fuente cuando no está conectada. Cuando no está conectada a un circuito. Por el que fluye corriente. Bien, así que habiendo definido lo que es la FEM, y lo que es una batería en términos, ¿verdad? Real versus la batería ideal, nosotros vamos a considerar en el curso que las fuentes de FEM son ideales. Así que vamos a asumir que las fuentes de FEM son ideales. Y eso implica que su resistencia interna es 0 ohmios. Y segundo, que el voltaje de los terminales de la fuente siempre va a ser igual a la FEM, porque no hay resistencia interna. Por eso usted en los circuitos va a ver que el símbolo que aparece como el voltaje de la fuente va a ser la E en lugar de estar delta V, porque estamos hablando de circuitos con fuentes ideales. Así que asumiendo que vamos a hacer esto, vamos también a mencionar, ¿verdad?, que en lo que sigue vamos a estudiar circuitos DC, que son circuitos con
corriente directa. En el caso que mencioné de los capacitores y resistores, vamos a estudiar el caso de los resistores primero. Vamos a considerar estos circuitos, pero a la misma vez vamos a mencionar que van a estar en estado estacionario. Su corriente no cambia en magnitud ni cambia en dirección. Bien, o si en el caso de los capacitores va a ser un momento en donde la carga en los capacitores no van a cambiar. Ya está en un estado estacionario.